Hola a todos y todas, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Guzmán Osorio y soy estudiante del primer semestre del programa de Geología de la Universidad de Caldas. El video que van a ver a continuación es una actividad académica de la Universidad de Caldas, propuesta por el profesor Andrés Suárez, el cual nos orienta el curso de Química 1. Este video va a tratar de cómo sacar la precisión y la exactitud de un conjunto de datos usando herramientas que nos brinda Excel y se hace con base en el video de precisión y exactitud usando Excel del canal de YouTube del profe Mr. Suárez. A continuación voy a proceder a apagar la cámara para centrarnos en el ejercicio. Listo, entonces aquí tenemos el ejercicio planteado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a determinar la precisión y exactitud para este conjunto de datos tomado por estos cuatro estudiantes en función de la desviación estándar muestral y el error relativo, utilizando herramientas que nos brinda Excel. Más adelante vamos a ver cómo procederemos a hacer esto y en qué consiste cada uno de estos ejercicios. Entonces, leamos. La cromatografía iónica ha sido utilizada ampliamente en el análisis geoquímico para determinar iones como el cloruro, bromuro, yoduro, entre otros. A partir de estos análisis se pueden establecer inferencias de la calidad del agua de ríos, lagos, pantanos, detección de contaminantes. En un estudio se determinó mediante cromatografía iónica la concentración del ion cloruro en una muestra proveniente de aguas subterráneas. El valor reportado fue de 24.8 miligramos sobre litro. Este valor es muy importante porque este valor va a ser nuestro valor de referencia. Este valor de referencia fue tomado con anterioridad a los datos que tenemos acá y cuenta con mucha certeza y poca incertidumbre. Entonces es muy importante este valor. Cuatro estudiantes de manera independiente aplicaron el mismo método de preparación de muestras para el análisis de una muestra de aguas subterráneas y determinaron la concentración del ion cloruro en unidades de miligramos sobre litro, utilizando un cromatógrafo iónico. Las concentraciones fueron registradas en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla con los datos de cada uno de los cuatro estudiantes. Cada estudiante cuenta con 10 datos diferentes. Entonces lo que nos pide aquí el ejercicio es determinar cuál estudiante tiene el conjunto de datos más precisos y cuál estudiante tiene el conjunto de datos más exactos. Necesariamente no tiene que ser que cuál de los estudiantes tiene los datos más precisos y más exactos, no, porque puede ser que un estudiante tenga los datos más precisos, pero no sean los más exactos, y otro no los tenga tan precisos como ese, pero sí sean los más exactos. Ya con la resolución del ejercicio vamos a ver. Entonces aquí ya tengo el ejercicio. Vemos que aquí tengo ya tabulados los datos con el nombre de cada uno y tengo aquí el valor de referencia. Tengo aquí fórmulas que nos van a ayudar a entender estas funciones de promedio, desviación estándar muestral y error relativo. Listo, entonces para comenzar con el ejercicio, muy importante, vemos que aquí todos los valores están con punto, separados el decimal con punto, 24.9, 24.8. Y resulta que Excel el punto no lo reconoce como separador decimal, sino como separador de 1000. Entonces tenemos que corregir esto. Muy sencillo. Damos control B, se nos abre este cuadrito, le vamos a dar en reemplazar, buscamos punto, que es lo que queremos reemplazar, y lo queremos reemplazar por coma, reemplazar todo, aceptar. Ya hemos hecho, bueno, se hicieron 40 cambios, nos dice Excel, perfecto. Vamos a empezar determinando el promedio. Aunque en este caso el ejercicio no nos solicite determinar el promedio de cada uno de los estudiantes, este promedio es muy importante porque nos va a ayudar a identificar cada una de las expresiones de desviación estándar muestral o error relativo. Saber el promedio es muy importante porque aquí lo vamos a utilizar. Listo. Entonces tenemos que el valor promedio o la media muestral es un valor de tendencia central de un conjunto de datos. Es decir, el valor que mejor representa todos los datos que estoy estudiando. Entonces para ello vamos a utilizar una expresión en Excel para hacerlo más fácil. Porque lo podríamos hacer también entre comillas manual, pero sería sumar este y sumar y sumar y sumar y sumar y sumar y sumar y luego dividir por el número de datos que tengo, pero no, como indica la fórmula de promedio. Pero aquí lo vamos a hacer más sencillo. Vamos a dar igual. Necesitamos sacar el promedio. Empezamos a escribir promedio y vemos que Excel aquí ya me tira
la palabra promedio. Yo lo que hago es le doy doble clic, se me abre el paréntesis. Entonces, en este paréntesis voy a incluir todos los datos a los que les quiero sacar el promedio, que empiezo con el 24.9 hasta el 24.9 último. Son 10 datos. Me ubico aquí con el clic, dejo el clic presionado y empiezo a bajar. De esta forma. O también lo puedo poner de esta forma. Qué pena. Entonces tengo un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya cogí todos los datos para determinar el promedio, en este caso del estudiante Nicolás T. Entonces me indica que desde la celda C2 a la celda C11, efectivamente, celda C2 a la celda C11. Cierro el paréntesis, doy Enter. Aquí ya tengo el promedio para el primer estudiante. Este valor promedio es un valor de tendencia central para este conjunto de datos. Para este conjunto de datos, datos de Nicolás T. Para hacer lo mismo con los otros estudiantes, pues no hay necesidad de volver a escribir esto, promedio, seleccionar, no. Nos ubicamos en la celda que ya tenemos el promedio. Miramos que aquí hay un cuadrito y que aquí el cursor cambia como de forma. Damos clic y arrastramos acá, acá, acá. Automáticamente Excel nos va a dar el promedio de cada uno del conjunto de datos de los estudiantes. Entonces vemos esto. Promedio de 2 a de 11. Celda de 2 a celda de 11, efectivamente. Esta es la celda de 2, celda de 11. Esta sería la celda E2 a E11, E2 a E11, F2 a F11. Promedio de F2 a F11, listo. Ya tenemos el promedio de los datos de todos los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a determinar la precisión de cada uno de los estudiantes y la vamos a comparar con respecto a la de los otros. Vamos a comparar uno con otro. Entonces, vamos a determinar la precisión en función de la desviación estándar muestral, que es un valor que me va a decir si mi promedio, que me va a decir, qué pena, mi promedio, cómo está relacionado con cada uno de los datos que usé para obtenerlo. Es decir, qué tanta dispersión hay entre ellos, si están muy alejados del promedio o muy cercanos al promedio. Entre más cercano nos dé el resultado de este a 0, vamos a decir que hay una mayor precisión. Y entre más alejado nos dé el número a 0, va a haber una menor precisión. Entonces, aquí tenemos la fórmula de desviación estándar muestral. ¿Esto qué es? Corresponde a una raíz cuadrada en donde el numerador es la sumatoria de tomar cada dato, restarlo al valor promedio, elevarlo al cuadrado y luego sumar por el otro dato restado por el valor promedio elevado al cuadrado más el otro dato elevado al cuadrado, el otro dato más, menos el valor promedio elevado al cuadrado y así sobre n menos 1, donde n es el número total de datos que tenemos, que en este caso serían 10 menos 1. Listo, pero Excel nos da la opción de hacer esto de una forma mucho más sencilla, sin necesidad de tener que ponernos a hacer la resta de cada uno y luego sumarlos y restarlos, no. Vamos a ubicarnos en la celda donde queremos que nos salga la desviación estándar muestral. Igual, escribimos desviación y aquí Excel ya nos va a mostrar. Nos muestra la opción de desbest_m. De desviación es de estándar.m de muestral. Le doy doble clic acá, ya se me habilitó para poder sacar la desviación estándar muestral del conjunto de datos que tenga y voy a hacer lo mismo que para el promedio. Anteriormente me voy a ubicar aquí, arrastrar hasta coger todos los datos, cierro paréntesis y enter. Tengo un valor de 3,319. Esta es la desviación estándar muestral para el conjunto de datos del estudiante Nicolás T. Para obtener la desviación estándar muestral de cada uno de los estudiantes,
hago lo mismo que hice para obtener el promedio del resto. Me ubico aquí, veo que el cursorcito cambia de forma, arrastro y ya lo tengo. Tenemos valores para Nicolás T de 3,31, para Alberé de 10,76, para Maricé de 9,46 y para Rosalind F de 0,41. Habíamos dicho que el dato más preciso iba a ser el cuya desviación estándar muestral sea la más cercana a 0. Tenemos aquí el 3,3, 10,7, 9,4, 0,4. Este es el más acercado a 0. Entonces lo voy a resaltar con un colorcito verde para que pues se me relacione aquí que tengo precisión encerrado en verde. Entonces ya determinamos la precisión de los datos. Entonces tenemos que los datos que nos está aportando la estudiante Rosalind F son los datos más precisos. Y podemos sacar otra conclusión. Vemos que 10 es el número que está aquí más alejado a 0. Que los datos que nos está arrojando Albert E son los datos menos precisos. Esto no quiere decir que entonces que Rosalind necesariamente vaya a tener los datos más exactos. No, vamos a ver. Porque una cosa es precisión y otra cosa es exactitud. Lo que nos está diciendo aquí es que estos datos tienen más precisión, tienen menos dispersión unos de los otros y están más acercados al valor promedio de estos. Listo, entonces seguimos con la exactitud. Para determinar la exactitud lo vamos a hacer en función de la comparación de mi valor de tendencia muestral. ¿Qué es mi valor de tendencia muestral? Mi valor promedio. Con relación al valor de referencia. Entonces mi valor promedio en este caso para Nicolás T 25,53. Mi valor promedio para, mi valor de referencia 24,8. ¿Qué nos va a decir esto? Esta exactitud. Ay, qué pena. ¿Qué nos va a decir esta exactitud? Nos va a decir qué tan alejado es el promedio con respecto al valor de referencia. Para eso utilizamos la siguiente expresión. Error relativo es igual x sub 1 menos x sub t sobre x sub t por 100%, donde vamos a encontrar que viene siendo un cociente que es la diferencia de la media muestral, en este caso es x sub 1, media muestral sería acá, menos x sub t, que es el valor de referencia, sobre ese valor de referencia por 100. En este caso nos puede dar valores negativos y positivos, pero eso no importa. Sea negativo, sea positivo, el valor que más se acerque a 0 va a ser el valor más exacto. Esta vez Excel no los puede calcular por sí solo. Entonces nos toca, entre comillas, introducir la fórmula nosotros mismos de la siguiente manera. Ponemos igual. Entonces tenemos que es un cociente, una relación entre el valor de media muestral menos el valor de referencia sobre el valor de referencia por 100. Abrimos un paréntesis. El primer paréntesis para poder multiplicar por 100 al final. El segundo paréntesis para poder dividir esta resta. Entonces, media muestral para el caso de Nicolás T sería esto. Menos valor de referencia, que es 24,8. Cerramos paréntesis, vamos a dividir. Para dividir en Excel utilizamos el slash. Dividido otra vez el valor de referencia. Cerramos. Segundo paréntesis, vamos a multiplicar. Para multiplicar en Excel vamos a usar el asterisco. Multiplicamos por 100. Damos Enter. Y aquí nos está dando el error relativo. De Nicolás T, la exactitud de Nicolás T, del estudiante Nicolás T. Para obtener los datos de los otros estudiantes, pues creeríamos que no, es arrastrar y ya. Pues no. Lo que pasa es que aquí si arrastramos, vamos a ver. Por ejemplo, voy a arrastrar acá. Este que me dio un número. Vemos que aquí donde tendría que ser el valor referencia, está tomando una celda que no tiene que ser el valor de referencia, está tomando esta. Porque Excel empieza como a arrastrar de un lado para otro, no nos está tomando esta, entonces no nos sirve usar este método. Qué pena, pues era como para ejemplificar, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que vamos a hacer que este valor de referencia nos quede fijo para ahí sí poder arrastrar
y que nos dé el error relativo, la exactitud de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo? Vamos a ubicarnos, sabemos que la celda A3 es la que tiene nuestro valor de referencia, celda A3. Nos ubicamos acá en la fórmula. Hacemos signo de peso antes de la A, signo de peso después de la A, para que ese valor se mantenga exacto. Igual, signo de peso antes de la A, signo de peso después de la A. Enter, el resultado en este caso sigue siendo el mismo. Pero ya vamos a ver que al momento de arrastrar acá, ya nos van a dar los resultados, el error relativo de cada uno de los estudiantes. Tenemos que el error relativo para Nicolateo, la exactitud, fue 2,94. Para Albert E, 56,29. Para Marise, 47,90. Para Rosalind F, menos 0,241. Nos dio un valor de negativo, sí, pero es el que más se aproxima a 0. Entonces, aquí sí se cumplió, que en este caso la estudiante Rosalind F es la que tiene los datos más precisos y también es la que tiene los datos más exactos porque es la que cuenta con menor error relativo. Vamos a subrayarlo del colorcito amarillo que tengo aquí. Para ver estos datos podemos ubicarlos en una recta numérica y ver que efectivamente el menos 0,241, a pesar de ser negativo, es el que está más cercano a 0. De la siguiente manera. Tenemos aquí 0, punto de partida. Menos 0,241 es la exactitud de la estudiante Rosalind F. Ya la subo un poquitico aquí para poder leer los nombres. El 2,94. 2,94 lo que nos dio el del estudiante Nicola T. Ya mucho más alejado, o sea, los menos exactos. Tenemos el 47,9 de Mari C. Y el 56,3 de Albert E. Entonces, ya determinamos la precisión y la exactitud para cada uno de este conjunto de datos de los estudiantes. Y ya sabemos cuál estudiante tiene los datos más precisos y cuál estudiante tiene los datos más exactos. Que para este caso serían los datos de Rosalind F. Son los más precisos y son los más exactos. Gracias por ver el video, espero haya sido claro todo.